Bienvenidos al video repaso de segundo de Bachillerato General Unificado del tercer parcial del primer trimestre en el Logos Academy. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de modelización con funciones. Veamos el primer ejemplo. Una fábrica que realiza cintas de audio estima que el costo C en dólares al producir X cintas está dada por la función C igual 20x más 100. Literal A. Calcula el costo de producir 50 unidades. Literal B. Si el costo es de $1900, ¿cuántas unidades se produjeron? Muy bien. Esto es un típico problema de modelización donde las cosas son más fáciles de lo que realmente parecen. Como podamos darnos cuenta, el problema nos habla de una fábrica que realiza cintas de audio. Las mismas están determinadas por una función en su costo de producción. La función, según el tema, es 20x más 100. Probablemente el 20 significa que el costo de cada cinta es de $20 y el 100 sería un costo fijo que, independientemente de cuántas cintas se produjeran, siempre va a estar presente al calcular el costo. Más allá de todo eso, lo importante acá es saber que esa fórmula o expresión modela el comportamiento del costo en función de las cintas que se producen. Así que simplemente vamos a utilizar esa función para contestar las preguntas. En el primer caso, en el literal A, calcula el costo de producir 50 unidades. Escribimos la fórmula que nos dan y reconocemos a esa fórmula como una función que depende de X. Por lo tanto, C de X, lo expresamos para entender que la función depende de X, es igual a la fórmula expresada. Como la pregunta es calcular el costo de producir 50 unidades, eso no es otra cosa que encontrar el valor de C de 50, o sea, reemplazar el valor de X por el valor que nos dan 50. Al hacer esta operación y este reemplazo, tenemos la expresión 20 por 50 más 100. Simplemente hacemos los cálculos, lo que nos da 1000 más 100, y el valor es 1100. Ese es el valor de C de 50. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que la respuesta al literal A es el costo de producir 50 unidades es de $1100. Para la pregunta B, si el costo es de 1900, ¿cuántas unidades se produjeron? Otra vez utilizamos la misma expresión, la misma fórmula, la misma función C de X igual a 20x más 100. Pero en esta ocasión nos están dando el costo de producir y nos dicen que el costo es de 1900. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es igualar esa función a 1900. Al hacerlo, tenemos una expresión que está determinada por una ecuación en una sola variable. La variable es X. Por lo tanto, mandamos la expresión 100 que está sumando de un lado de la expresión a restar en el otro miembro, lo que nos quedaría que 20x igual a 1900 menos 100. Si hacemos esta operación, que es muy sencilla, nos quedaría que 20x es igual a 1800. Luego, por un despeje sencillo donde 20 está multiplicando a la variable x y pasa al otro lado a dividir, el valor de x es igual a 90. Entonces respondemos con seguridad que se produjeron 90 unidades a un costo de $1900. Veamos un siguiente ejemplo. Bob hizo un edredón que mide 4 por 5 pies. Él tiene 10 pies cuadrados de tela para crear un borde alrededor del edredón. Se entiende que el borde debe tener el mismo ancho en todos los 4 lados. Pregunta A. Determine la función matemática que modela el área del borde. Pregunta B. ¿Qué tan ancho debe ser el borde para usar toda la tela? Muy bien. Aquí tenemos otro caso donde se puede resolver por medio de una modelización matemática. De hecho, la pregunta A de este ejercicio nos pide la función matemática que modele el problema. Vamos a leer el problema y entenderlo. El problema dice que Bob hizo un edredón que mide 4 por 5 pies. Entonces, hacemos una representación matemática, geométrica de ese edredón, cuyas medidas son las indicadas.
5 por 4 pies. Se construye un borde alrededor de él y ese borde debe tener el mismo ancho en los 4 lados. Esto quiere decir que ese ancho, que en principio desconocemos, debe ser igual para todas las esquinas. Por lo tanto, podemos escribir con seguridad que ese ancho tiene que tener un valor de x, donde x es este valor que pensamos descubrir. Muy bien. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar el ancho del edredón ya con el borde y el largo del edredón ya con el borde, podemos escribir con seguridad que ese ancho está determinado por los 5 originales más los bordes que, como son 2 al lado y lado, la expresión sería 5 más 2x. Con un razonamiento análogo podríamos decir lo mismo de largo, cuyas dimensiones serían 4 más 2x. Muy bien, la pregunta es: determine la función matemática que modela el área del borde. Si nos damos cuenta, el área del borde en principio es largo, que es 5 más 2x, por el ancho, que es 4 más 2x. Pero para escribir precisamente el borde tendríamos que restar la parte interior que tiene dimensiones conocidas, que en este caso sería 4 por 5. Ahí está la expresión que modela el área del borde del edredón. Pero simplifiquemos un poco más esta expresión. Realicemos las operaciones indicadas, a saber, el producto notable de largo por ancho y el producto 4 por 5. Al realizar este producto notable, que no es objetivo de análisis en este momento, la respuesta queda tal como está expresada a continuación. Nos damos cuenta que existen dos números que tienen igual valor pero signo contrario, por lo tanto podríamos decir que se pueden cancelar ambos y los valores 10x más 8x pueden expresárselo en un solo término. Por lo tanto, reescribiendo y ordenando, tendríamos 4x más 18x. Esta es la respuesta al literal A. Determine la función matemática que modela el área del borde. A de x igual a 4x cuadrado más 18x modela el área del borde. Para contestar la pregunta B, ¿qué tan ancho debe ser el borde para usar toda la tela?, leemos en el problema que Bob tiene 10 pies cuadrados de tela para crear un borde alrededor del edredón. Esto quiere decir que a esa función simplemente la igualamos a 10 y a partir de eso vamos a encontrar el valor del ancho del borde. Como nos damos cuenta, esa expresión no es otra cosa que una ecuación con una sola variable, una ecuación cuadrática, una ecuación de grado 2. Por lo tanto, el proceso para resolver una ecuación es muy sencillo. Tenemos que igualar a 0 la expresión. En otras palabras, el 10 que está del lado derecho sumando pasa al lado izquierdo con la operación contraria. Al quedar de esta manera, 4x cuadrado más 18x menos 10 igual a 0. Un paso sugerido para toda ecuación cuadrática es tratar de simplificarla lo más que se pueda. Nos damos cuenta que todos los términos son divisibles para 2. Aplicamos el principio de todas las identidades, que nos dice que podemos dividir a toda la entidad para un mismo número y el valor de la ecuación no se vería alterado. Dividimos para 2 toda la expresión. Al hacerlo nos queda 2x cuadrado más 9x menos 5 igual a 0. Resolver una ecuación cuadrática no es el objetivo de este problema. Sin embargo, podemos recomendar que siendo una ecuación cuadrática, es preciso verificar si esta es factorizable. Nos damos cuenta que esta expresión es factorizable, hacemos la factorización respectiva y nos queda 2x menos 1 por x más 5 igual a 0. Como toda ecuación cuadrática, esta tiene dos respuestas. Encontramos las dos respuestas de esa expresión y tendríamos x igual a 1 medio y x igual a menos 5. En este momento, la parte teórica del análisis matemático difiere del análisis lógico que un problema tiene. Nos damos cuenta que un edredón o el borde de un edredón no puede tener valores negativos. Esa es la razón por la que descartamos la respuesta x igual a menos 5
como una respuesta que no puede ser posible en la vida real. Nos queda entonces solamente una respuesta, x igual a 1/2, y por lo tanto encontramos la solución a este problema. El ancho del borde debe ser de 0,5 pies. Muy bien. Para que podamos practicar para el día del examen, vamos a poner unos ejercicios propuestos. Problemas propuestos: el costo de producción de un número de x periódicos es c de x igual a 200.000 más 400x. Pregunta A: ¿cuál es el costo de producir 30.000 periódicos? Pregunta B: ¿cuántos periódicos se han producido si el costo total fue de $20.000? Siguiente problema. Un fabricante determina que el ingreso R obtenido por la producción y venta de X artículos está dado por la función R de X igual 350X menos 0,25X cuadrado. Pregunta A: calcula el ingreso si se venden 100 artículos. Pregunta B: si el ingreso obtenido es de 120.000, determina el número de artículos vendidos.